Bueno, buenas tardes a todas. La verdad que es un gusto estar hoy acá. Las quiero felicitar a Angélica, a Ángeles, a todas las organizadoras, felicitarnos a nosotras, integrantes de la red, porque creo que este es un logro colectivo que tenemos que estar y creo que estamos todas muy orgullosas. Agradecerle también a Cristina Lara, porque ella fue la que me impulsó y me puso en contacto para que formara parte de esta red, que realmente es para mí, como dije, un orgullo. Me voy a poner algo para tratar de no pasarme nada del tiempo. Vengo a presentar, primero que nada, este documento, que creo que todas lo han recibido, que se llama Primera Línea de Apoyo en su denominación corta, y el largo es Protocolo de Intervención para el Acceso a Justicia de Mujeres en Situación de Violencia de Género en las Relaciones de Pareja, destinado a operadoras y operadores no especializados. ¿Y de qué se trata esto? En realidad es un documento que lo que tiene como de original, de diferente, es que está pensado para que todas las personas que están en contacto con público, y ahí estoy hablando como muy ampliamente, que puede ser personal de salud, de educación, comunitario, religioso, deportivo, terapéutico, digamos, de todos esos distintos ámbitos, y que no están especializados en violencia de género, sepan cómo actuar, cómo escuchar, qué decir, cómo orientar, cómo informar a una mujer que está atravesando una situación de violencia. Que tengan elementos como para poder sopesar la situación en la que está la mujer, que puedan ellas interpretar que se trata efectivamente de una situación de violencia y qué decir. Y como digo, cómo escuchar, ¿no? Cómo decirlo, que nos parece que es algo fundamental porque muchas veces hacemos el hincapié en el qué y no en el cómo, y en estas situaciones sabemos que es importantísimo. Esto surgió de una reunión de trabajo interinstitucional donde trabajamos con todos los organismos que en el territorio de la ciudad de Buenos Aires estamos en contacto con esta problemática. Y lo que nos preguntábamos era cómo hacer para llegar a esas mujeres que todavía ellas no accedieron a ninguno de los servicios que propone el Estado. Ni llamaron al 144, ni fueron a hacer la denuncia a la justicia, ni se acercaron a ningún servicio, algún espacio que brinden en general los poderes ejecutivos de espacios terapéuticos. Y la respuesta fue esta: capacitar a las personas, porque ellas por ahí no hicieron seguramente, digamos, en este caso, no hicieron la denuncia, no llamaron al 144, pero van a la escuela a llevar a los chicos o van al médico. Bueno, el personal de salud es justamente una puerta de entrada muy importante, y si nosotros formamos a esas personas que sepan qué hacer, porque no es que no saben que se tratan de situaciones de violencia. Nosotros se nos han acercado muchas profesionales de la salud diciendo, sí, sé que era una situación de violencia, vi incluso en la sala de espera una situación complicada y cuando entró al consultorio no le supe qué decir. Esto es para que puedan saber qué palabras decir, cómo decirlas, saber que no pueden presionar, saber que tienen que escuchar, que tienen que acompañar a las mujeres. Y por eso nosotros, la denominación corta es justamente primera línea de apoyo, porque pensamos que esas personas se pueden convertir en la primera línea de apoyo a estas mujeres. Y cuando digo mujeres, lo digo en un sentido amplio, un poco lo que se habló hoy antes. No estoy pensando en una categoría biologicista ni de la naturaleza, sino como una categoría inclusiva, en movimiento, sin ninguna discriminación ni por orientación sexual, ni por identidad de género, ni por expresión de género, ni por ninguna otra. Y es justamente, y hablamos de mujeres en plural, porque justamente lo que nos interesa ver es que todas las mujeres en toda su diversidad. Porque cuando hablamos de género, tenemos que tratar de pensar que el género es una desigualdad que está cruzada con otras múltiples desigualdades. Y esto ha sido conceptualizado desde distintos lugares. Pero muchas veces se piensa que estos factores de desigualdad, que ya la Cumbre Judicial Iberoamericana en el 2008 hablaba de los factores de desigualdad, ellos los ponen como factores de discriminación. No se trata de que el sujeto es como un perchero al que le voy colgando la ropa
de estas dimensiones de desigualdad. No, tampoco se trata, como algunos lo han conceptualizado, como una especie de collar de cuentas, donde hay una cuenta que tenemos en común, que es el género, y nos vamos distinguiendo en las otras cuentas, que pueden ser migrante, hablar otra lengua, la clase social a la que pertenezco, la etnia, etcétera, etcétera, etcétera. Un largo etcétera que Judith Butler dice que también hay que conceptualizar, porque justamente siempre que hacemos estas enumeraciones nos enfrentamos a un largo etcétera que abarca mucho más que lo que efectivamente estamos enumerando. Pero lo que quiero decir con esto es que en ese collar de cuentas muchas veces se supone que las mujeres compartimos este eslabón, esta cuenta que es el género, y que nos distinguimos en las otras desigualdades, ¿no? Que cada una tendrá la suya. Lo que nosotros pensamos, y desde el análisis interseccional se piensa, es que todo va a ser diferente, porque en realidad estas desigualdades no se suman, no se pueden pensar segmentadamente, porque en este caso el total es mayor que la suma de las partes, porque la manera en que vivencio mi ser mujer va a ser muy diferente de acuerdo a todos los otros entrecruzamientos que tengo, de las otras dimensiones de desigualdad. Entonces nos interesa que este protocolo, pensarlo en un contexto donde lo que tuvimos que hacer fue una herramienta que nos sirviera a todas y que tuviera como una serie de recomendaciones y de pautas generales, pero al momento de aplicarlo hay que pensar en el caso por caso, porque justamente estos entrecruzamientos hacen que las sujetas sean diferentes y no podamos aplicar recetas. Pero sí podemos pensar que hay maneras de escuchar la problemática, que hay caminos a seguir, que no solo son los de la justicia, porque acá no hace falta solo operadoras y operadores judiciales, sino que hay toda una constelación de servicios de asistencia, de apoyos jurídicos, terapéuticos, sociales, que hacen falta que estén en movimiento, y muchas veces no están al alcance de la mujer en situación de violencia, y esto hace que lo que para nosotros es, cuando describimos el acceso a la justicia como un camino lineal, ese camino para la mujer con la carga psicológica, los costes psicológicos, sociales y económicos que conlleva, ese camino lineal se transforma en un laberinto. En este documento trabajaron los organismos, como digo, de la Ciudad de Buenos Aires, del Ejecutivo Nacional, del Ejecutivo Local, porque justamente en nuestra ciudad se produce esta cuestión de que un caso puede llegar a la justicia nacional, a la justicia local, a lo civil, a lo penal, ¿no? Toda esta complejidad añadida que hace que todos estos actores trabajaran en el documento y expresaran sus opiniones sobre el documento en general, pero también trabajaran sustancialmente su propio rol. Porque era algo tampoco que no estaba, digamos, en nuestra ciudad no teníamos un documento que nucleara las actuaciones de cada uno de estos organismos. Esta es una metodología de trabajo que impulsamos y que creo que también es algo que le da la riqueza a este trabajo, que ha sido, bueno, apoyado por ONU Mujeres, ha sido también apoyado por la OEA, por el MESECVI. Recientemente la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo declaró de interés social y para los derechos de las mujeres. Y realmente para nosotras creo que lo que los organismos internacionales vieron es que es un documento que puede ser replicado en distintas ciudades, tomando esa metodología, o sea, no diciendo, bueno, soy yo el que lo voy a hacer, sino a través de una mesa de trabajo interinstitucional y proponiéndonos esta tarea entre todos. Y creo que además ahí algo importante es que el rol que asume la justicia es de coordinador, o sea, desde el Poder Judicial asumimos la coordinación y de alguna manera el peso del trabajo para llevarlo adelante, y me parece que eso implica también un cambio de rol de la justicia. Y digo esto porque creo que es algo, y también va a tono con algunas de las cuestiones que habló hoy Almudena, que es algo que va más allá de la perspectiva de género. Y en este sentido quiero tomarme unos minutitos para compartir con ustedes los avances de una investigación que estoy realizando,
donde lo que digo, que es un poco polémico, pero me gusta traerlo justamente acá para debatirlo, es que la expresión, la metáfora de la perspectiva de género está agotada. Ha sido algo que nos ha resultado útil, que nos ha resultado práctico, pero creo que está agotada. Y que está agotada en sí misma porque en realidad tiene fallas en sí misma esta metáfora. Es una metáfora visual que entra en hay una serie de metáforas visuales, me traje algunas escritas, donde hay toda una asimilación de lo visual con el pensamiento abstracto. Entre ellas, y acá sí me leo, reflexionar, especular, observar, contemplar, evidenciar, aclarar, iluminar y muchísimas otras metáforas asociadas, que son todos casos especiales de una metáfora central que sería entender es luz, la verdad, el conocimiento. Entender es ver, digamos, y la verdad y el conocimiento son luz, ¿no? Que son todas metáforas que hemos escuchado y con las que trabajamos usualmente. ¿Y por qué yo me pondría a pensar que estas metáforas hay que desarmarlas? No digo con esto que vamos a dar por tierra todas las metáforas visuales, pero sí que hay que pensarlo críticamente. Y pienso que, porque en realidad, en el momento en que esto surge, estas metáforas, donde lo visual está asociado al pensamiento abstracto, es un momento histórico, que es la modernidad, con toda la centralidad que se le da en ese momento al sujeto moderno, que es el hombre masculino, blanco, europeo, bueno, todas estas definiciones que seguramente todas ya venimos escuchando. Y se pone, digamos, se hace también en ese mismo momento esta exaltación de la vista asociada a este sujeto moderno, asociada al hombre, a lo masculino, a lo racional, a la cultura. Y del otro lado de los binarismos tradicionales, ¿qué tenemos? La mujer, lo femenino, la naturaleza, el cuerpo, la sensibilidad. Entonces, cada vez que estamos hablando de estas metáforas visuales, hay que pensar, cuando las usamos asociadas al pensamiento abstracto, que están ligadas a un momento especial donde el pensamiento abstracto era patrimonio de los varones, era patrimonio de los hombres. Entonces, cuando nosotros hablamos de perspectiva de género, estamos aludiendo también a eso. Y además, la perspectiva no es una manera de mirar las cosas, que como por ahí la podemos entender intuitivamente. La perspectiva es una manera de representar el espacio tridimensional y los sujetos que están en este espacio, en una superficie bidimensional, gráficamente, en un dibujo, en una pintura. Es un método que tiene un momento de nacimiento que, por supuesto, es en la modernidad, es en el Renacimiento, o sea, está todo atado este paquete. Donde para representar las cosas en el espacio, lo que tengo que hacer, y así decían los maestros de la perspectiva, es ubicarme a una distancia correcta del objeto y taparme un ojo. No solo tengo que estar mirando desde un punto fijo, tengo que taparme un ojo porque tengo que traducir esto tridimensional en algo bidimensional. No solo eso, sino que es una ficción del espacio real, esa representación. ¿Y eso qué significa? Que yo voy a ver más grandes a los objetos más cerca y más chicos a los objetos que tengo más lejos. Y tal vez si yo pongo un objeto contra el otro, es más grande el objeto que tenía más lejos. Sin embargo, yo los voy a representar de esta manera porque es una construcción la perspectiva. Además de eso, esta idea de la distancia correcta nos hace pensar en otro término que venimos arrastrando desde la modernidad, toda una noción más que un término, que es la de objetividad. La objetividad es estar a la distancia correcta del objeto. ¿Para qué? Para no contaminarme, yo sujeto, observador activo, no contaminarme con el objeto pasivo y que el objeto no se contagie de mí tampoco. Y me permite un dominio la mirada. Mientras que los otros sentidos, y por eso estaban en este lugar como subalternizado también, están en contacto, digamos, el oído, uno está involucrado en el sonido, en el tacto uno tiene que tocar activamente, digamos, tienen como esta idea de lo activo y del estar en contacto con el mundo, de involucrarse, que no tiene la mirada. La mirada lo que tiene es esta distancia. Entonces yo me pregunto, ¿cómo podemos nosotras estar pensando en las cuestiones de género tan complejas, con esto que digo de todas las otras desigualdades con las que está entrecruzada,
con un solo ojo, desde un punto fijo. ¿Cómo podemos estar hablando de desigualdad y estar tratando de luchar contra las desigualdades cuando estamos repitiendo los binarismos desde el lado jerarquizado del binarismo, que es desde donde siempre nos han subalternizado? ¿Cómo podemos transformar la matriz social y política de la violencia a distancia, sin involucrarnos? Entonces creo que cuando estamos repitiendo lo de la perspectiva, estamos involucrando todas estas cuestiones y eso en sí mismo nos limita. Es muy difícil pensar cuál sería la alternativa a esto. Y yo tengo una propuesta. Y la propuesta es hablar de un abordaje que implique todo el cuerpo y hablar de sensibilidad. Es un término, digamos, que está en el repertorio de las cuestiones de género porque se habla, por ejemplo, de presupuesto sensible al género, pero se habla asociado al presupuesto, ¿no? Como hacer al presupuesto un poquito más sensible. Sin embargo, creo que la palabra sensibilidad puede ser una palabra que nos ayude incluso a pensar esto. Cuando yo, como parte de esta investigación, probaba esta terminología, entre las mujeres nos causaba rechazo. A mí misma me causaba mucha incomodidad. Porque era estar del lado, digamos, lo que uno dice es, ya bastante nos acusan de ser sensibles como para encima hablar de sensibilidad de género. Sin embargo, creo que justamente en esa incomodidad podemos encontrar algo productivo. Es como sucedió con la palabra queer, donde algo que era usado como insulto fue convertido en emblema. Y esto además lo que quiere decir es que no solo nosotras vamos a tener que hablar de sensibilidad de género, los hombres, al momento, por ejemplo, de juzgar un caso, van a tener que hablar de sensibilidad de género. O sea, que es correrlos a ellos hacia un lugar de pensar en otros términos una problemática. Y yo diría, sensibilidad de género, bueno, sensibilidad hacia la desigualdad de género y hacia todas las otras desigualdades, ¿no? Bueno, nada más. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo voy a hablar brevemente sobre algunas desigualdades y brechas en los recursos humanos del sector justicia. Yo soy investigadora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. En los últimos 10 años hemos realizado varias publicaciones sobre las desigualdades de género en el mercado laboral en la Argentina. La última publicación es Género en el sector salud, feminización y brechas laborales, que pueden acceder de forma libre y gratuita en Internet. Los análisis sectoriales son muy interesantes porque suman complejidad, tanto conceptual como metodológica. Y ahora les voy a mostrar algunos datos que son muy incipientes y preliminares que estuve, digamos, recolectando cuando me convocaron para este encuentro y que me encantaría a futuro se convirtieran en una próxima publicación. Bien. Antes de comenzar, les quería preguntar quiénes saben o conocen quién fue la primera mujer abogada del país y en qué año se graduó. ¿No? Bueno. María Angélica Barreda fue la primera mujer abogada del país. María Angélica se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata y se graduó, bueno, aquí está, si no les iba a preguntar, en 1909. Esto es hace un siglo. Así que, por un lado, como vamos a ver ahora, podemos decir, o vamos a ver, que se han generado logros muy importantes por parte de las mujeres en el sector justicia en la Argentina. Por otro lado, hay brechas que son persistentes. Algunas características acerca de María Angélica. María Angélica participó de la Asociación Universitaria Argentina, que fue fundada por Cecilia Grimson, primera médica argentina, pero Cecilia Grimson ya se había graduado a fines del siglo XIX. Fue la encargada de legales de la Dirección de Escuelas de la provincia. Y al graduarse, la matrícula le fue denegada por el hecho de ser mujer. Veamos qué dijo el Procurador General de la provincia. Nuestra legislación está en pugna con las aspiraciones de la recurrente. La inscripción de este diploma implica echar por tierra todos los principios legales consagrados por el Estado argentino y la organización actual de la familia, en la cual tiene asignada a la mujer la función más noble y trascendental. María Eugenia apeló
y finalmente la Corte Suprema de la provincia le otorgó su matrícula. Bien. Logros educativos de las mujeres en la justicia. Bueno, los logros educativos de las mujeres en el sector justicia son muy notables. En el total del país, estas son estadísticas de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación. Las mujeres hoy estudiantes son cerca del 60%. Y lo que es interesante es que esta es una tendencia que ya no solo está consolidada en el tiempo, sino que creemos o inferimos a partir de estos datos que también es una tendencia consolidada a futuro, porque los nuevos inscriptos también la mayoría son mujeres y las estudiantes graduadas también. Ahora bien, la pregunta, y no solo en el sector justicia, sino en el mercado laboral en Argentina en general, es cómo los logros educativos de las mujeres se traducen o se manifiestan en el tipo de inserción y en las condiciones laborales del mercado laboral, en este caso del sector justicia. Entonces, por un lado, acá, estos son datos que elaboré junto con una colega de la Universidad de La Plata en base a la encuesta permanente de hogares. Creo que eso es interesante porque hay muy poca información sobre el total de trabajadores del sector justicia. Esto implica a trabajadores y trabajadoras del sector público y privado a partir de la EPH, de la encuesta permanente de hogares elaborada por el INDEC. Entonces, ¿qué nos muestra? Nos muestra dos cosas. Por un lado, que el total de mujeres y varones en el sector justicia, el total de mujeres es mayor que el de varones, hay mayoría de mujeres. Y lo otro que es muy interesante es que las mujeres son incluso mayoría entre las y los profesionales. Estas dos características distinguen al sector justicia del total de la población ocupada, porque en el total de la población ocupada no solo son mayoría los hombres, sino que particularmente son mayoría entre los profesionales. Ahora bien, bueno, no he tenido el tiempo ni los recursos de hacer una brecha de ingresos como sí hemos hecho, por ejemplo, en el sector salud, donde se muestra que las mujeres siguen ganando menos que los hombres. Eso todavía no he tenido la posibilidad de realizarlo, lleva tiempo y dificultad, pero sí hay unos indicador que es muy importante que realiza la Oficina de la Mujer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son los mapas de la justicia en Argentina, y lo que nos muestra son las brechas en el acceso a puestos de decisión, que ya han sido mencionados también hoy a la mañana. Entonces, lo que nos muestra este gráfico es el total de mujeres y varones distribuidos por categoría jerárquica en el país, y como les decía, este gráfico y esta data es de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema. Y lo que vemos es una pirámide, ¿no? Casi perfecta. Entre el personal administrativo y las y los funcionarios, 6 de cada 10 son mujeres. Ahora, esta diferencia se va achicando entre las y los magistrados, que son el 44% son mujeres, y entre las ministras, ministros, digamos, la cantidad de mujeres, la proporción de mujeres entre las y los ministros, defensores y procuradores son del 27%. Entonces, este gráfico nos está mostrando los desafíos que existen todavía para alcanzar la paridad. Entonces, por un lado, me parece muy interesante que solo 100 años atrás había solo una mujer abogada en todo el país y los logros que se han realizado en ese siglo. Y por otra parte, esta es la contracara mostrándonos cuáles son los desafíos a futuro. Otros datos en este sentido. También un informe de la Oficina de la Mujer acerca de las postulaciones para cargos de jueces y vocales a nivel nacional y federal nos muestran que, por ejemplo, en el periodo 2010 y 2012, solo el 27% de las y los postulantes eran mujeres, y también, que se mencionó hoy a la mañana, no solo existe en el Poder Judicial segregación vertical, sino que también se presenta una importante segregación horizontal. En este sentido, hay distintos trabajos que muestran que las mujeres, hay una mayor proporción de mujeres en fueros vinculados a la familia y a cuestiones sociales, y una mayor proporción de hombres en fueros vinculados a lo penal y comercial.
Ahora bien, entonces me gustaría hacer una muy breve síntesis de alguna de las, digamos, identificando algunas de las principales barreras vinculadas a la persistencia de estas dos tipos de segregación, ¿no? Vertical y horizontal. Obviamente hay una multiplicidad de factores y causas que generan estas diferencias, pero creo que dos de ellas son claves. Una es la desigual distribución del tiempo entre el trabajo remunerado y no remunerado, que sucede también en el total de la población ocupada y ha sido demostrado, por ejemplo, en un estudio muy interesante sobre los recursos humanos del sector justicia en la ciudad de Buenos Aires, a través de una encuesta de la distribución del uso del tiempo. Entonces, ¿qué muestra esta encuesta? Que las mujeres, más allá de su jerarquía dentro de la justicia, siguen siendo las responsables principales tanto de las tareas de cuidado como de al menos la supervisión de las tareas domésticas. ¿Por qué esto importa? Esto importa porque afecta la cantidad de tiempo disponible que tienen las mujeres para realizar formación, actividades de formación y de tipo profesional y que a su vez inciden en sus trayectorias laborales e inciden, por ejemplo, en sus antecedentes para las postulaciones a cargos de jueces, para cargos de jueces. Esto además se acentúa entre mujeres de 30 o 45 años que tienen hijos menores de edad. Otra de los grandes causantes o de las principales razones vinculadas a las segregaciones existentes, por ejemplo, a la segregación horizontal, se ha hablado de diferentes maneras a lo largo de toda esta jornada y de forma mucho más sofisticada de las referencias que yo voy a hacer ahora, ¿no? Pero fue uno de los pilares de las charlas y de las presentaciones de hoy a la mañana y que están vinculadas precisamente con las estereotipos de género y la transmisión intergeneracional de estos estereotipos. Se han hecho distintos estudios, de vuelta, sobre todo destaco el de Recursos Humanos de Cava y otro trabajo de Gastiazoro del año 2013 que hace en relación al sector justicia a nivel nacional, y a través de distintas entrevistas en profundidad se infiere la persistencia de estereotipos que es lo que producen vinculaciones en relación a capacidades específicas y atributos supuestamente vinculados a lo femenino y a lo masculino. A lo femenino en general se vinculan cuestiones de empatía, de cuidado, de atención, mientras que los atributos masculinos que se infieren en las entrevistas de estos distintos trabajos y que también hemos realizado en el PNUD en otros sectores, se vinculan a cuestiones de liderazgo y de manejo del estrés. Y estos estereotipos impactan y mucho en la distribución sexual del trabajo. Entonces, lo que vemos acá es una consolidación o una suma de divisiones sexuales del trabajo al interior de los hogares de las trabajadoras y trabajadores del sector justicia en la Argentina y también al interior de las instituciones. Ahora bien, acá tengo un cartelito de 5 minutos, ¿estaba o me lo pusiste a mí? Ah, bueno, buenísimo. Justo iba a terminar. Bien, entonces algunas buenas prácticas, ¿no? Para pensar, algunas buenas prácticas ya existentes y también para pensar a futuro qué iniciativas y acciones se pueden implementar para promover la paridad en el sector justicia en Argentina. Una es la política de recursos humanos con enfoque de género de la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Por ejemplo, en noviembre de 2017, mediante el Acuerdo 3874, se adecuó el régimen de licencias con el objeto de propiciar el mejor cumplimiento de las disposiciones sobre igualdad y eliminación de toda discriminación en los tratados internacionales, la Constitución Nacional y la Constitución Provincial. Entre las normativas contempladas se incluye el reconocimiento del derecho social a una protección especial durante el embarazo y la lactancia. Y quiero agradecer la información que me pasó Coti Storani de la Corte en relación a esto.
Y otra buena práctica que me gustaría destacar son los talleres con enfoque de género, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema. Estos son talleres donde se capacita sobre temáticas de género con material especialmente diseñado y está también orientado a crear multiplicadores o formadores que después reproduzcan la experiencia digamos, a distintas instancias. Ahora bien, en este sentido creo que hay un punto que es importante remarcar. Se hizo un trabajo de impacto que lo realizó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo junto con la Oficina de la Mujer de la Corte para ver realmente cuál era el impacto y quiénes eran las personas que con más propensión tomaban o realizaban estos cursos. Y resulta que hay más propensión entre las mujeres y particularmente entre las mujeres de fueros vinculados a la temática de género. Entonces eso creo que es un punto fundamental a futuro. ¿Cómo convocar, por ejemplo, en instancias como esta, donde hay, no sé, 5 varones quizá, cómo convocar a más varones a este tipo de instancias de capacitación, de jornadas de discusión? Sobre todo porque también la literatura muestra, en trabajos que, por ejemplo, estoy haciendo en relación a actitudes hacia los roles de género en América Latina, que los varones tienden en una mayor propensión a tener estereotipos o a manifestar estereotipos más consolidados. Entonces, ese es un desafío importante. Y por último, me gustaría destacar la importancia de generar observatorios donde se realicen diagnósticos y se desarrollen instrumentos más sofisticados, estadísticos, para visibilizar la situación de las de las mujeres con respecto a sus contrapartes varones en el sector justicia. Así que bueno, gracias. Bueno, me presento, yo soy jueza nacional de ejecución penal, tengo una competencia muy difícil en este momento y para compartir con ustedes algo o algún dato como disparador, claramente tenemos una situación de mucha disparidad en 2 ámbitos, ¿no? Por un lado tenemos siempre, diría yo, casi constante, un porcentaje de mujeres vinculadas a las conductas delictivas que nunca supera el 8% de la población. Bueno, no importa, lo tenía en otro lado, pero no importa. Vamos a arrancar igual y no pasa nada. Bueno, el 8%, del 8 al 6% de mujeres vinculadas a conductas delictivas que pasan por el sistema carcelario. Y esto, si bien levemente se ha ido incrementando, muy levemente, la realidad es que en casi todos los sistemas mundiales, no solamente acá en la Argentina, es una cifra que se mantiene en un porcentaje parejo. Pero sí, lo que ha ascendido de una manera asombrosa y estrepitosa es la visualización, diría yo, más que el hecho mismo de la cantidad objetiva, si se quiere, de mujeres víctimas. Y la respuesta judicial frente a estas circunstancias realmente es una respuesta que es muy difícil de acomodar porque verdaderamente los operadores judiciales no están preparados. Operadores judiciales llamo a todo aquel que está vinculado al sistema judicial, ¿no? No están preparados ni capacitados para lograr decodificar tanta cantidad de situaciones que han ido cambiando a lo largo de un corto tiempo. Recién hablaba nuestra compañera de la palabra sensibilidad y hablábamos de capacitaciones y de capacitaciones a las que acude muy poca gente. Bueno, en el recorrido de mi función y en la frustración enorme de darme cuenta que evidentemente en la materia nuestra hay algo que no está funcionando bien, porque no estamos teniendo los resultados esperados, no tenemos reducción de la recaída en el delito, no tenemos identificación ni cifras adecuadas que nos permitan adoptar estrategias claras y pareciera, a partir del análisis, que es una lástima que no tenga el power porque ahí lo hubieran visto un poco más claro,
La frustración tiene que ver con una pregunta que me hice yo en algún momento. Si es responsabilidad del justiciable que no cumple o que no logra salir del sistema penal este circuito no virtuoso en el que el sistema le impone muchas veces una regla de cumplimiento, una pauta de conducta, y sin ningún tipo de análisis previo de si esa persona está en condiciones de asumirla. Les doy ejemplos cortos. ¿Puede ocurrir que una persona analfabeta llegue al juzgado mío con una orden de llevar adelante un curso online para reducir la violencia que ofrece la UTN? Y cuando yo cito a la persona porque incumplió, veo, ingresa y ya nada más que con verla ingresar me doy cuenta que acá tenemos un problema. ¿Puede una jueza, mujer, permitir que, por ejemplo, una pareja viva con un Durlock de por medio y se encuentren en la puerta de la casa y se rediten las situaciones de violencia y esta persona me diga a mí, pero escúcheme una cosa, doctora, a mí la otra jueza me dijo que esto estaba fenómeno? ¿Por qué usted me sacó de mi casa con gendarmería? ¿Qué es esto? Entonces, lo que está ocurriendo es que los operadores judiciales no están cumpliendo adecuadamente su rol. Y hay una razón fundamental, que es que nosotros no atendemos a las causas subyacentes de las conductas delictivas que tenemos para analizar entre manos. Y eso es lo que la justicia terapéutica nos viene a enseñar. La justicia terapéutica es una corriente filosófica que nace en los años 80 en Estados Unidos como consecuencia de la crisis del crack. Y había un gran problema, que era que se habían atorado las cárceles porque las personas consumidoras eran directamente encarceladas. El primer modelo, desde mi punto de vista, en donde se empieza a analizar y se incorpora una herramienta fundamental que es la herramienta interdisciplinaria. Ya no existe más el modelo de juez que se cree que es Dios y que puede solucionar todos los problemas vinculados a las conductas humanas, porque lamentablemente nosotros podemos haber estudiado mucho de la ley y podemos ser más empáticos o menos empáticos, pero lo que no sabemos para nada es de las otras ciencias que sí estudian en profundidad las conductas humanas y que nos pueden ofrecer otro tipo de respuestas. Ciencias tales como la psicología, la psiquiatría, la medicina y sobre todo el trabajo social. Entonces, la propuesta de la justicia terapéutica se finca en el trabajo interdisciplinario, primero. Segundo, ¿por qué digo que el modelo originario cuando nace era antipático? Porque es la verdad bastante loco decirle a una persona, mira, yo me doy cuenta de que vos sos un enfermo, tenés un problema de salud, pero las dos opciones son cárcel o tratamiento. ¿Ustedes qué elegirían si yo les digo cárcel o tratamiento? Tratamiento. Bueno, eso quiere decir que haya verdaderamente una motivación a tratarse, que haya demanda genuina de tratamiento, bueno, todo esto yo lo tuve que aprender, porque no lo sabía. Y así como trabajamos con un 80% de casos que están vinculados a delitos asociados inseparablemente al consumo problemático, tuvimos que aprender esto. Bueno, la justicia terapéutica apareció para mí como un faro en donde lo que logré incorporar son buenas prácticas que sobre todo reducen algo que es fundamental, que es la violencia institucional que se expresa a través de microviolencias institucionales que nosotros no alcanzamos a veces a reconocer, porque no nos ponemos a pensar en todas las acciones que llevamos adelante por día. Incluso hasta en una situación dual, porque probablemente la Jimena, que es ser humano, como digo yo, fuera del juzgado, del tribunal, tenga muchas veces actitudes mucho más humanas que la Jimena que se podía desempeñar adentro de un tribunal, porque las prácticas las tenemos todos incorporadas como una cinta fordiana. Bueno, para retomar la historia de la justicia terapéutica, lo que propone, ¿qué es? Observar cuál es el verdadero efecto que la aplicación de la ley produce sobre la persona. Yo puedo tener una ley que sea
fantástica en su texto y, como dice el fundador de La Corriente, David Wexler, tener una botella que sea muy linda, pero si el líquido de la botella, que son las prácticas y los operadores de esas prácticas, no están acordes al espíritu de esa norma, probablemente eso falle. ¿Cuál es el gran ejemplo de esto? La suspensión del juicio a prueba. Hay una cantidad de países que no tienen salidas alternativas a la prisión. Nosotros nos copiamos una, mal, no conseguimos una partecita, entonces decidimos que alguna parte la tuviera que asumir el voluntariado porque no tenemos suficientes instituciones acordes y empezamos a utilizar esa herramienta como una salida para los procesos rápidos y cinta fordiana, cierro causas y ni me importa si esto es un instrumento de prevención. Y bueno, y así es como llegaban a mi juzgado. Yo recibo condenas en suspenso, recibo probation, recibo condenas de cumplimiento efectivo y además tengo que hacer todo el acompañamiento de los liberados bajo institutos de libertad anticipada. Recibíamos estos casos que son inéditos, así como también la enorme cifra que se ha incrementado terriblemente. Yo en mi juzgado en este momento tengo 600 casos por violencia de género, en los cuales, 600, así como se los cuento, en los cuales hay una disociación completa, por ejemplo, entre el hecho y la posibilidad de un tratamiento, donde a veces, cuando se han cometido conductas muy severas, lo único que se le impone a la persona o al agresor es denunciar domicilio, y no hay adoptada ninguna medida verdaderamente de prevención para construir un camino que impida la continuidad de estos círculos delictivos. Cuando yo le digo a los empleados del juzgado mío no atender el teléfono en un juzgado de ejecución donde llaman las personas privadas de libertad, eso es un hecho de violencia, porque la persona, para poder comunicarse con, esos son hechos verdaderos de violencia, claro. Ahí empieza a funcionar un mecanismo de alerta, y si uno empieza a decir estas cosas, ¿cómo se llaman a los operadores cotidianamente?, la cosa cambia. Nosotros, a través de la implementación y la idea de que la justicia terapéutica es un muy buen camino, que es un camino no adversarial, pretende buscar espacios y intersticios dentro de los procesos en donde nosotros podamos hacer acercamiento a las partes y sin necesidad de tener una norma escrita o exigida, propusimos hacer un programa piloto para poder medir si este tipo de prácticas tiene alguna incidencia real en la forma en que trabaja una unidad jurisdiccional. Y para eso tomamos una pequeña muestra de lo que es la justicia terapéutica, que son los casos de personas que consumen y el delito que han cometido está asociado al consumo problemático. Y ahí incorporamos a un protocolo en el que vamos a relevar y estamos relevando 40 casos. Es un programa interinstitucional, que es la primera vez que se logra acordar entre el Ministerio de Justicia de la Nación, el Poder Judicial de la Nación, el Ministerio de Salud, a través de Cedronar, que es quien ofrece los tratamientos, y, por supuesto, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. Consensuamos todos estos actores en un protocolo, en una letra escrita, donde buscamos un intersticio legal. ¿En qué momento nosotros podríamos cambiar o virar la respuesta institucional que se dio a estos casos para llevarlos hacia una respuesta en la cual la aplicación de la ley sea mucho más saludable para el justiciable y procure su bienestar? Si yo a una persona que está en alto grado de consumo le digo que tiene que ir a hacer tareas comunitarias y 8 horas por semana, probablemente lo único que esté haciendo sea impulsándola al incumplimiento. Y por eso viene primero como probado, después cambia el color de la carátula y viene condenado en suspenso y después lo tengo con la carátula verde privado de libertad. Lo que hacemos es sustituir las reglas de conducta a veces sin ningún sentido que vienen impuestas de las instancias anteriores por la posibilidad voluntaria, o sea, la persona tiene que aceptar y presta consentimiento informado para participar
o incorporarse a alguna de las 5 modalidades de tratamiento que se le ofrecen. Y se trabaja en forma horizontal. Trabajamos con el equipo interdisciplinario que tenemos, los juzgados de ejecución penal, desde hace 3 años, después de 20 años de lucharlo, lo logramos. Trabajamos junto con un equipo dupla psicosocial de Cedronar, Fiscalía, Defensoría y los órganos que pueden ayudarnos a la integración social, porque el programa tiene 3 objetivos. Lograr reducir el consumo, estoy diciendo reducir, no eliminar. Reducir el consumo o generar un consumo responsable, evitar la recaída en el delito y lograr la integración social. Esto se trabaja en un esquema horizontal. Todos tenemos el mismo voto. La decisión del juez no está por encima de la decisión o del voto de todo el equipo que trabaja horizontalmente. Y lo hacemos a través de encuentros periódicos, semanales, quincenales, y acompañamos todo ese camino de tratamiento. En este camino vuelvo y retomo también la idea fuerza que es también desestructurar violencias y pensando en el tema de las mujeres. Verdaderamente el problema del consumo que atraviesa a una mujer, sobre todo cuando sabemos que hay vinculados menores muchas veces en ese camino, niños y niñas, y la dificultad del sistema de que la persona tenga que acudir a muchas ventanillas y nunca sepa cuál es la ventanilla correcta para lograr superar o sortear alguna situación, es terrible. La cantidad de casos que están vinculados a hechos precedentes de violencia y, por otro lado, preguntarnos, tal como la justicia terapéutica nos aconseja, ¿cuál es la causa que llevó a esta persona a estar transitando toda esta situación? Y cuando uno llega a eso es cuando aparecen los resultados. Y verdaderamente entender, en el caso puntual de los consumidores, cuál es la vinculación de la persona con esa sustancia, cuál es la vinculación de la persona con esa situación de violencia, que va mucho más lejos que hacer una mera derivación o decirle vaya al OBD, vaya para allá, vaya para acá, sino que haya una intervención real, profunda. Bueno, me parece que esto es realmente un agente de cambio y un agente desestructurante, sobre todo de violencias y microviolencias institucionales. Apostar al cambio de rol de los operadores, apostar a que todos podemos aprender, todos los que estamos aquí podemos aprender a trabajar en forma interdisciplinaria y no nos vamos a sentir jueces desgraciados por ello. Por el contrario, la cantidad de conocimientos que podemos incorporar es realmente asombrosa y buscar esto a través de la producción de evidencia científica. No hay que tener miedo. Yo tengo un programa que hoy está siendo medido por una universidad nacional financiado por el BID. Tengo las personas que miden el programa adentro del juzgado. No tengo ningún problema. Cuando yo vi el primer informe de medio término del programa, 50 páginas escritas respecto de una cantidad de acciones que habíamos llevado a cabo y lo leí todo junto, no podía creer todo lo que habíamos hecho. Y la satisfacción que da y la observación de las cosas que hacemos mal. Los judiciales también tenemos este miedo, ¿no? Que sea persecutorio, que alguien vaya a hacer algo con eso. Bueno, no hay que tener miedo, porque nosotros podemos ser mejores. Y yo creo que todo parte de perder esos prejuicios y salir de esa estructura que, en definitiva, nos hace ser malos para el conflicto social, malos para los conflictos violentos, malos para la reducción de la cantidad de víctimas que transitan por nuestros espacios todos los días. Entonces, bueno, les dejo la inquietud, las preguntas que quieran, las que puedan las voy a contestar. Es una buena alternativa para explorar y creo que al menos en mi caso en particular, después de 27 años de transitar la justicia y por distintas instancias, creo que resultó una fuerza inspiradora para poder impulsar cambios. Y me parece que eso es lo que uno también tiene que buscar. Cuando nosotros perdemos el estímulo, estamos fritos, diría, así nomás. Muchas gracias.